Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Mi gran satisfacción de contar hoy con mi querido amigo, hace 30 años que defiende a los jubilados, pero con o sin esa función, él lo ha hecho siempre y lo hace permanentemente, dedicándole muchas horas de su tiempo a la defensa de la clase pasiva, y con esto quiero manifestar que creo que hay, me refiero a mi querido amigo el doctor Semino, a quien directamente le pregunto, ¿hay 7,5 millones de jubilados en el país, Eugenio? Así es, a nivel nacional, después están los jubilados provinciales y cajas profesionales, pero la gran masa de jubilados y pensionados están en ANSES y son, tal cual lo señalaba, 7,5 millones, que están pasando un particular mal momento, ¿no? Vos te acordarás, Eugenio, vos lo sabés bien, cuando SUE intentó que con este pensamiento invitáramos al de ANSES, al de PAMI, y que estuvieras vos. Nunca Sí. se pudo llevar a cabo esa idea, ¿no? No, mira, fue una particular gestión la anterior, la que concluyó el 10 de diciembre, porque no se relacionó con otros funcionarios de otras actividades, ni tampoco de otros colores políticos, como puede ser en el legislativo. Fue una gestión que en ese sentido, a diferencia de todas las anteriores con las cuales uno pudo mantener relaciones institucionales, en estos últimos 4 años eso fue imposible, ¿no? Ahora, querido amigo, sobre los 7,5 millones a los cuales nos referíamos al comienzo, 500.000 cobran la mínima. No, ponele un cerito más, 5 millones. Llama la Sería bueno atención. que voy a explicarla con amplitud este tema porque es de enorme profundidad y gravedad y sensibilidad de alguna manera. Sí, mira, el equívoco de los números es porque es tan brutal suponer que 5 millones de jubilados y pensionados cobren una mínima que hoy está en 105.000 pesos, con Sí, más un bono de 55.000, es decir, están recibiendo esos 5 millones 160.000 pesos de bolsillo al mes de enero. Después tenés 2 millones más que prácticamente están en el mismo rango dinerario, porque a diferencia de los de la mínima, estos 2 millones que ahora voy a referir, nunca recibieron bono, por lo cual quedaron en un haber de entre 170 y 180.000 pesos. Estos 2 millones son los jubilados ordinarios que aportaron durante toda su vida en forma directa a las cajas en su momento, a ANSES ahora, y hay solo 500.000 que cobran más o menos acorde a lo que fue su aporte histórico al sistema, que están cobrando entre 300, 500 hasta 700.000 pesos. La gran masa de jubilados y pensionados que no llegan, no a la línea de pobreza, no llegan a la línea de indigencia, que vos bien sabés, Pocho, que hoy ANSES la ha fijado en 200.000 pesos, ni mucho menos a la cobertura de su canasta, que está en alrededor de 500.000 pesos. Así que estamos en una verdadera crisis, ¿no? tremenda. Y yo agrego lo siguiente, a ver qué te parece. Hay
una actitud similar en lo que hizo el expresidente Fernández 4 años anteriormente, cuando suspendió la ley de movilidad. También ahora se suspende en el proyecto la ley de movilidad. Esto creo que significa un golpe muy duro para la imprescindible necesidad del sector pasivo, que trabajó toda su vida para que al final de la misma pudieran de alguna manera tener una vida digna, y encima son los que más medicamentos, los que más gastos tienen para supervivir y para estar en mejores condiciones físicas. Y fíjate vos que ahora, por ejemplo, el ministro Caputo manifestó en comisión que son el 45%, y yo me estuve informando y son el 80%, la merma es de la misma dimensión que la que estableció Fernández en cuanto a la movilidad hace 4 años. Así es, mira, vale mucho tu memoria al respecto, porque tal vez la sociedad no recuerda ese hecho y vale comentarlo. En diciembre del 2019, quien asumía, tal cual vos lo adelantabas, el doctor Alberto Fernández, suspendió la ley de movilidad porque había dado malos resultados en el 18-19, que era el gobierno del ingeniero Macri, cuando los jubilados respecto a la inflación habían perdido 20 puntos. Ahora, a partir de esa suspensión que dijo que él iba a recomponer el haber y que iba a dar los reajustes por decreto, cosa que aconteció a partir del mes de marzo, y aclaro que nosotros esos decretos los hemos cuestionado judicialmente a través de un amparo colectivo que, bueno, al día de hoy duerme el sueño de los justos en la Corte Suprema. Pero, y ahora vamos a la analogía, porque tal cual lo señalabas, en estos 4 años señalados de lo que fue la gestión de Alberto Fernández, los saberes jubilatorios perdieron el 80% de su poder adquisitivo. Vos fijate que el acumulado de ese 80 más el 20 que habían perdido con la gestión Macri, en realidad te lleva a que en un periodo de 6 años se licuó totalmente el haber, es el 100% del haber. Y hoy, ¿qué nos encontramos? Que lo que propone la actual administración es exactamente lo mismo. Dice, precisamente por lo que estamos describiendo, como la ley de movilidad da muy malos resultados, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hizo Fernández. Yo le explicaba a muchos colegas, bueno, vos sos un legislador de altísima experiencia y ahora lo seguís siendo ya a nivel internacional en lo que es el Mercosur, que no le hace ninguna falta, si quiere mejorar la situación de los jubilados, como dice el actual ministro, suspender la ley. ¿Por qué? Porque la ley le fija un piso que no puede dar por menos, por abajo de ese piso, el reajuste, pero sobre ese piso puede dar todo lo que quiera, no es un techo la ley. Y es más, podría dar por decreto el excedente sobre lo que arroja la ley, mientras se discute una nueva fórmula que ya se cambiaron 3 y las 3 hicieron perder a los jubilados, porque ¿sabés lo que uno comprueba, sobre todo quienes hemos vivido toda esta experiencia? Que el problema no son las fórmulas, sino es la inflación.
En los periodos de alta inflación, las tres fórmulas que existieron, los jubilados perdieron. Entonces, tenemos que ver, inclusive, primero, yo decía, hay 2 millones de jubilados que son solo lo que cobran conforme lo que aportaron, pero al no habérsele dado ningún bono, terminan asimilados a los de la mínima, que en general son los que entraron por vía de moratoria. Es decir, están entre 160.000 y 180.000 pesos. Por lo cual, y también decía, están bajo la línea de indigencia. Si vos Claro, le sumás algo que vos señalaste al pasar y que es decisivo, tampoco tienen atención de salud en tiempo y forma. Al día de hoy, en la no Defensoría, tarde. en- claro, nosotros en la Defensoría, ahora estoy precisamente en mi trabajo, tenemos cientos todos los días de aquellos que tienen suspendida sine die una intervención quirúrgica porque no hay válvulas coronarias para hacer reemplazos, Efectivamente, o no hay stent, o no hay marcapasos especiales, es decir, con desfibrilador, o no hay prótesis de cadera o prótesis de rodilla especiales porque son importadas y no hay dólares. Entonces, no tenés plata, no tenés atención a la salud. Hoy lo que hay, y lo estuve hablando inclusive con los distintos credos y con los distintos legisladores, estamos en una crisis humanitaria y eso es lo que tenemos que referir, ¿no? qué buena es la verdad, esa denominación crisis humanitaria es una realidad. Así es, Vos recordás, querido Eugenio, cómo nos conocimos cuando Rinconcito los jubilados, cuando yo representé a mi provincia en el Senado, y a nosotros nos tocó ser el primer gobierno de esta etapa democrática, 40 años. Y las dos primeras medidas que adoptamos fue Escuela de Administración Pública, Estabilidad y Estatuto. Y lo otro fue integrar el Instituto de Previsión, como vos sabés, presidido por el Centro Jubilado, por el señor Botero, y se otorgó el 82-75% móvil a jubilados y pensionados, móvil. así Con la es, intervención que posteriormente estuvo aquí, hizo que eso se pusiera un poco, no un poco, bastante en duda, y se asimilara un poco a esta cuestión. así es. Mucho la palabra poco porque en realidad es muy poco. Y te decía yo, las recomendaciones, los jubilados, qué actitud asumen, van a la justicia, y ahí asocio esto, o asimilo, vos me decías, que en la corte, cómo se tratan estos temas. O sea, son en forma rápida, veloz, y ahí siempre me acuerdo que tantas veces hablamos de aquel caso Badaro con vos, Exactamente. el Sí, caso sí. Badaro con vos, que sentó jurisprudencia en todo un tema, que no sé si después se lleva a la práctica. Y ahí estoy hablando de otro poder del Estado. Y después quiero hablar del tercer poder del Estado. Hablamos del Ejecutivo, estamos hablando de lo que pasa en la justicia, y después tenemos que hablar qué proyectos existen en el poder legislativo, me parece. Esta es mi opinión, Eugenio. Tal Hay que cual, tener libertad para expresarte como crees más, creas más. no, pero ordenaste los temas tal cual, porque vos fijate, el Poder Ejecutivo está hoy en esta encrucijada y haciendo, realmente repitiendo errores, ¿no? Ahora, el judicial tarda una eternidad en términos de resolver la situación de los jubilados en juicios individuales que tardan 7, 8, 10 años y que es más,
Mirá lo que ha ocurrido en el último año, en el año que concluyó. No se pagaron las sentencias firmes. Vale decir que un jubilado, después de litigar 6, 7, 8 años, llegó a tener una sentencia firme. Sabemos que queda como tal una vez que ha cumplido todos los requisitos esa sentencia y tienen que pagarse dentro de los 120 días hábiles. Bueno, no se Claro. pagaron, no se pagaron directamente, por lo cual ahí vemos que la opción judicial, en este momento hay alrededor de 350.000 juicios, 150.000. 350.000, que Tres, ¿no? 350.000, Y que por eso, vemos que no es una solución tampoco, porque es más, hablamos de esa cantidad de juicios, pero son millones los jubilados que ven conculcados sus derechos y no llegan a hacer un juicio, por razones culturales, por falta de dinero, por lo que fuere. Y llegamos al tercer gran tema que me parece que es decisivo y que vos más que nadie lo manejás, que es el legislativo. Hoy, descripta esta ley, descripta el estado de cosas, la discusión no es una ley de movilidad, es cómo reformular un sistema. Vos hablabas de algo que tenemos que tener en cuenta, 40 años de democracia. En esos sí, 40 años fracasó el sistema público, fracasó el sistema privado y fracasó el actual sistema estatal. Es decir, cosa que en el mundo no es así. Es decir, necesitamos un consenso en el poder legislativo para tratar ese problema estructural, poder resolverlo. No se va a resolver en un día, pero tiene que tener una proyección hacia el futuro, ¿no? pero fíjate, Eugenio, disculpame, ¿Cómo no? ¿cuántas veces hemos hablado en Corriente de Pensamiento? Y siempre decimos, se tiene que resolver, pero nos acordamos de muchas cosas, pero no de esto. Así es, así Hay es. cosas que a veces son superfluas o son de interés sectorial y no de millones de argentinos o de personas que han trabajado su vida y que necesitan esto. Yo tengo con vos una vieja amistad y hemos hablado, y vos conocés bien cuáles fueron nuestras intenciones cuando en el 83 comenzamos nuestra gestión. Fuimos el primer gobierno en la provincia y no teníamos ley de coparticipación, que es otro tema que habría que tener. Lo Sin hicimos, lugar a dudas. me parece un espíritu solidario, de gran sensibilidad, que hace a la vida, en definitiva, que dejaron muchos años y que tienen merecido percibir lo que realmente les corresponde. Yo digo, pero disculpame la interrupción, pero No, quiero al contrario. que continúes con esto. No, lo que señalás vos es indispensable tener en cuenta en el sentido que no solo hay que resolver hoy esta situación de emergencia, de crisis humanitaria, que requeriría aplicar todos los recursos del Estado, no solo de la seguridad social, de PAMI, de ANSES, sino también de lo que son los gobiernos, el gobierno nacional en sí mismo, gobierno provincial, los gobiernos, las intendencias. ¿Por qué? Porque yo asimilo esto y concluyo con la idea, Pocho, a un No, terremoto. tenemos minutos, tenemos 3 minutos más. ¿Cómo no? Asimilo esto a los efectos de un terremoto. No es un hecho natural, fue fue provocado a través del tiempo. Pero cuando vos estás ante una situación de catástrofe y llegamos a esa situación donde está destruido el esquema social, ¿qué tenemos que hacer? Lo que se hace en esos eventos, un comité de crisis, un showroom para ver
cuál es la situación de los que están abajo de los escombros, que hay que sacar rápidamente porque es la gente que, como describíamos, hoy se está muriendo. Y para eso hay que volcar todo el recurso, hay que volcar lo que hay en el Frente de Garantía y Sustentabilidad, que tampoco se sabe cuánto realmente hay, pero haya menos, más, hay que ponerlo ahí. Y hay que volcar en los más débiles, en los más frágiles, en los que están recibiendo esos 150.000 pesos, pero no tienen ninguna otra red de contención, esa salida, ¿no es cierto? Así que yo creo que reflexionar con vos y con tu espacio que ha seguido esto a través de tantos años es más que importante para que lo tengan en cuenta quienes hoy gobiernan y quienes hoy están en el mundo de la política, ¿no? ¿Sabes qué, querido Eugenio? Que ni vos ni yo en ninguna circunstancia hemos querido criticar o elogiar esto, tratar de ponerlo en su justo medio. Porque acá, en nuestro país, tenemos una mala costumbre, a mi criterio, que cuando uno señala algunos errores, creen que uno está en contra de todo lo que hacen. Y yo creo que la discrepancia, siempre digo, es positiva, lo que no hay que ser es obsecuente. Así Y es. nosotros, nos quedan 2 minutos, yo te los dejo. Y decimos siempre, y cuando hablamos fuera de esto, creo que es necesaria la humildad para reconocer que nos equivocamos. Y a veces nos acordamos de todo, pero dejamos algunos aspectos de la vida nacional o de ciudadanos, como en este caso, a los cuales hay que tratarlo de la misma manera que se tratan otros temas. De acuerdo con la producción, con todo lo que hacemos, con la institución, con el evitar el déficit fiscal y todo lo demás. Pero tenemos que también evitar que la gente que no tiene recursos para adquirir los medicamentos que le pueden permitir sobrevivir o seguir viviendo. Entonces esta no es intención de criticar, es intención de poner las cosas objetivamente. Y te dejo que tenés 2 minutos para que vos con toda tranquilidad, o 1 minuto y medio, para que vos me marcan acá cierre esto con respecto a esta. En realidad, simplemente lo has hecho vos, sabiamente, el cierre, planteando que esto lo tenemos que hacer entre todos, tenemos que tomar conciencia de esta crisis humanitaria y acordar cómo resolvemos la crisis y cómo nos proyectamos hacia al futuro, no solo por quienes ya llegamos, sino por quienes vienen en camino. Querido Eugenio, te agradezco profundamente esto, porque a veces nos dedicamos a hablar de aspectos de los partidos, de esto otro, y creo que es importante siempre hablar de esto. Yo te agradezco enormemente esta posibilidad que nos ha brindado de estar hoy en Corrientes de Pensamiento. Un abrazo muy grande. Un abrazo para vos y para todos los productores. Y a seguir luchando como lo haces desde hace unos cuantos años. Un abrazo y muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. ¿Tenés Galicia? ¿Tenés atención 24/7? ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos, tenés Galicia.
Quiero agradecer infinitamente a mi querido amigo, doctor Eugenio Semino, que en tantos años ha demostrado pasión, coherencia, amor al prójimo y la defensa de aquellos que trabajaron toda su vida y que generalmente no han logrado el respaldo y la justificación con el accionar para percibir todo aquello que se ganaron por el trabajo que realizaron. Yo siento una profunda sinceridad y sensibilidad, mejor dicho, por todo esto. Estos 7,5 millones de jubilados dejaron toda su vida a ganarse lo que verdaderamente necesitaban para vivir. Y eran a esta altura de los acontecimientos con necesidades imprescindibles, con necesidades sin las cuales no pueden defender su propia vida. Y allí creo que está el meollo de la cuestión, está el kit de la cuestión. Seamos solidarios, seamos responsables. Todos los que actuamos en política, en cualquiera de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, y pensemos que estos seres humanos que se brindaron a la sociedad durante tanto tiempo, hoy necesitan más que nunca que se les brinde lo que verdaderamente, justamente les corresponde. Que Dios así lo quiera y que empecemos a transitar el camino de la justicia, del amor y de tratar de preservar la vida de seres humanos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.